Por todos lados se esparce información relacionada con la ineficacia en el gobierno en todos sus niveles, de parte de la autoproclamada 4T y los jinetes del apocalipsis que la han acompañado. La violencia, la salud y la corrupción. Y también se han ido diversificando los ejemplos en todo el territorio de esto que señalo, hasta grados de desesperación y un agudecimiento como no habíamos presenciado ni siquiera en los primeros años, cuando comenzó todo este deterioro del sexenio presidencial encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Porque ahora estamos familiarizados, desafortunadamente familiarizados, para hablar de Veracruz, para hablar de Tabasco. Desde noviembre del año pasado justamente se está cumpliendo un año de aquellas lucecitas de colores, que fue lo que dijo que eran Andrés Manuel López Obrador, los incendios que se dieron en distintos poblados de su propia tierra natal. Y hemos normalizado también, vaya cosa, lo que pasa en Zacatecas, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Guanajuato, que es cuando dicen, bueno, pues es que ahí no está Morena, sí, un estado sobre la base de todos los que he mencionado, que son de la autoproclamada 4T, pero que no importa de todas maneras, en etcétera mencionamos a todos. Y fundamentalmente también ciframos la principal responsabilidad en el gobierno federal a cargo justamente de Morena. Y así podría irme en una retahíla de ejemplos específicos en distintos estados del país. Pero también a partir de noviembre del año pasado, y ustedes son testigos de que aquí en etcétera registramos esa que yo en lo personal, me hago cargo de mis palabras, registré que sería una tendencia a la degradación. Sí, estoy hablando de Chiapas y de Rutilio Escandón y del gobernador, y a ustedes les consta que una y otra vez nosotros dijimos que era el principal responsable del éxodo, de la migración en distintos poblados indígenas del estado que se han quedado en la indefensión. Y también les consta a ustedes que los brotes de violencia que ahí se han generado tienen mucho que ver con la permisividad del CEO por parte de este mismo gobierno. Dijimos entonces y decimos ahora que en efecto además está sentado así en un polvorín de corrupción impresionante, como lo muestra el hecho de la Auditoría Superior de la Federación, que reveló que en efecto se han comprado patrullas que no existen. Millones y millones de pesos. Pero además, el día de hoy, la revista Proceso informa que se encuentra investigado Rutilio Escandón. Y ustedes saben que en etcétera no escatimamos ni estamos en situaciones como para omitir lo que informe otro medio, porque se trata de otro medio. Ese tipo de expresiones de la miseria humana no van absolutamente con nosotros, y como reitero, menos frente a una situación con la que estamos viviendo, como la que estamos viviendo. Tengo en mis manos justamente, y ustedes lo pueden verificar y entrar a el portal de la revista mensual Proceso en su impresión y digital en su portal, bajo la lupa por enriquecimiento del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Así como ustedes escuchan, el gobernador es investigado por las propiedades que se le atribuyen, nada más escuchen por favor, en Campeche, Chiapas y Tabasco, calculadas en cerca de 500 millones de pesos. Las indagaciones también apuntan a Ernesto Carballo, operador financiero de la fallecida esposa de Rutilio, hermana del senador Adán Augusto López, como ustedes están escuchando. Eso con la entidad que gobierna en manos del crimen organizado, Rutilio Escandón Cadenas, quien desde que estalló la crisis de inseguridad en Chiapas se encuentra virtualmente desaparecido en espera de que llegue el 7 de diciembre para entregar el cargo, y ha sido investigado en instancias del gobierno federal debido a su enriquecimiento, puesto que se le atribuyen propiedades, como les digo a ustedes, en Campeche, Chiapas y Tabasco. Esa es ya, como ustedes están escuchando, una investigación que el martes, el día de hoy, 5 de noviembre, está publicando
la revista Proceso, con la entidad que gobierna en manos del crimen organizado, Rutilio Escandón Cadenas, quien desde que estalló la crisis de inseguridad en Chiapas se encuentra virtualmente desaparecido, como les repito a ustedes, por este conjunto de propiedades que se calculan en cerca de 500 millones de pesos. Están investigados Ernesto Carballo Zurita y su esposa Fátima Gutiérrez. ¿Cómo es que están investigados? Pues como supuestos prestanombres. De acuerdo con esta información y con la información oficial en la que se basa la revista Proceso, y de las tres entidades y del gobierno federal, Carballo Zurita fue operador financiero de Rosalinda López Hernández, fallecida en junio último, y es la esposa del gobernador chiapaneco y hermana del actual líder de Morena en el Senado y secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández. Ahí tienen, como se los estoy diciendo a ustedes, un ejemplo claro, muy, muy claro. No de una andanada de los medios, no de una campaña del conservadurismo en modo alguno, como no lo es en Sinaloa, que es, digamos, las armas, o que son, digamos, las armas de las que se apea el populismo autoritario para escurrir la propia responsabilidad. Se trata de una campaña, dicen, negra, operada por nuestros adversarios. No. Este es el resultado de una investigación oficial y cuyo contexto se encuentra aquí, como les digo a ustedes, en la revista Proceso, que incluso cita que el 8 de agosto de 2023 el portal Latinos dio a conocer que la familia de Carballo Zurita había recibido del gobierno de Chiapas adjudicaciones directas por 500 millones de pesos, por 478 millones de pesos, si hemos de ser precisos, siendo la principal beneficiada su cónyuge, Fátima Gutiérrez Obando. Ahí tienen ustedes. Esas son las investigaciones, reitero, oficiales. Esos contratos millonarios a los que les estoy ahorita a ustedes reseñando se entregaron a empresas ubicadas en casas y departamentos de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, que se encontraban abandonadas al momento del reportaje. No están, no existen, son fantasmas, para decirlo de otra manera. Así como ha hecho el Cuicas en Veracruz, ustedes lo saben, ustedes lo recuerdan, desviando 5,000 millones de pesos por concepto de salud, fingiendo contratos fantasmas, que en realidad le permitieron a él ese desvío, que también está siendo investigado. Disculpen ustedes que subraye enfáticamente o con mucha vehemencia al respecto, porque esto que les estoy diciendo tiene una información basada incluso en las propias investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, del gobierno federal. Ahí es entonces en donde se encuentran la serie de desfalcos. Nosotros nos quedamos muy cortos, en otro video se los voy a comentar. Cuando hablábamos de lo acreditado sobre 100,000 millones de pesos, es mucho más. El recuadro que publica Roberto Madrazo el día de hoy en X es fundamental. Los remito a ellos mientras nosotros, por supuesto, preparamos la información al respecto. Entonces, como les digo, tengo frente a mí la información que habla incluso de los ranchos. En la investigación que se le sigue a Rutilio Escandón, en la investigación que se le sigue a Rutilio Escandón se desglosa que posee con prestanombres 9 ranchos, 5 en Chiapas, 3 en Tabasco y 1 en Campeche. En Chiapas, 4 de las supuestas propiedades se ubican en el municipio de Juárez y 1 en Pichucalco. Las de Tabasco en Cárdenas, Centro y Jonuta, en Campeche en el municipio de Palizada. Ahí está. Este es solo un fragmento del reportaje que ha publicado la revista Proceso en su edición del número 17. Por eso, desde luego, los remito a ello, porque además así se conjunta un ejemplo más de lo que significa la asociación de la ineficacia criminal con la propia corrupción, habiendo citado los estados que les acabo de comentar a ustedes, para poder hablar de una tendencia. En el caso de Chiapas, particularmente indignante en función de la pobreza extrema que hay en el estado y de la indefensión en la que se encuentran decenas de miles de indígenas en la propia entidad.
sin que haya un pronunciamiento ya de la presidenta de México y sin que haya una reacción ya de estos actores políticos que han estado más bien atendiendo la destrucción de nuestra democracia. Eso es Rutilio Escandón, un muy probable gobernador corrupto. Lo que sí, por supuesto, es ineficaz y criminal.